Hola, hoy quería compartir un análisis sintáctico. Si les envían alguna tarea en la que tienen que identificar el sujeto explícito o léxico, que esto los ayude a resolver esa tarea. El sujeto explícito o léxico es un adyacente del verbo. Es decir, cuando hay un verbo conjugado, tiene una persona, hay un sujeto gramatical. Si digo, por ejemplo, tengo, tiene una primera persona de singular, que equivale a yo tengo, entonces podríamos explicitarlo, podríamos decir yo tengo. Pero solo con decir tengo en el verbo conjugado ya podríamos considerar que hay oración en la medida que hay un sujeto gramatical y una predicación que es el tener. Hay una primera persona de singular, un yo, que lo que hace es tener. Si decimos tienes, tú tienes, entonces tienes, también el sujeto gramatical sería segunda persona singular, que si se explicitara, si se mostrara, explicitar es mostrar, o si se mostrara ese significado léxico, correspondería un tú. Entonces, para hacer el análisis sintáctico, lo que vamos a hacer es primero marcar el enunciado, luego ver si hay un verbo conjugado y después, en tercer paso, ver el sujeto explícito o léxico. Entonces, primero vamos a marcar el enunciado con llaves. Puede haber otras personas que les corrijan el ejercicio, que usen otras marcas. En este caso yo voy a usar llaves. Entonces, el enunciado, que es, en este caso, mi padre nos reprendía, que es un enunciado tomado del texto Las Cañadas, del cuento de Juan José Morosoli, publicado en el libro Perico. Bien, mi padre nos reprendía, de la mayúscula al punto del enunciado. Aquí tenemos el verbo conjugado reprendía. Podemos marcar VC como verbo conjugado o VN como verbo núcleo. De las dos formas está bien razonado. Entonces aquí reprendía. El sujeto explícito es quien realiza la acción. Si se explicita, si se muestra, nos va a especificar quién es que reprende. En este caso, reprendía es mi padre, que es quien reprende. Y este nos viene a ser a nosotros. Entonces acá podemos marcar SE, que significa sujeto explícito, o SL, sujeto léxico. Tenemos una oración. En el segundo enunciado, primero marcamos el enunciado. Las golondrinas volaban sobre su cauce sonoro, flechando la mañana. Marcamos el enunciado. Segundo, verbo conjugado. El verbo conjugado es volaban. ¿Y quién realiza la acción de volar? En este caso, las golondrinas. Va a ser el sujeto explícito. No hay más verbos conjugados, así que tenemos una oración. En todos los casos tiene que haber concordancia. Es decir, si aquí volaban es plural, que es más de uno, no podemos decir la golondrina volaban. No, siempre va a haber esa concordancia. Si aquí es plural, las golondrinas, este sujeto gramatical que está en el verbo, volaban, también va a estar en plural, tiene que haber concordancia. La otra característica del sujeto explícito es que tiene que ser desempeñada por un sustantivo o una palabra de valor sustantivo. Vamos al tercero. El tercero, primero marcamos el enunciado. La noche se escondía en el monte, de la mayúscula al punto del enunciado. Y acá lo que tenemos es el verbo esconderse. Esconderse. Entonces se escondía. ¿Quién se escondía? ¿Quién realiza la acción, el estado, el proceso de esconderse? Y es la noche. Entonces marcamos la noche, sujeto explícito, no hay más verbos conjugados, una oración, listo. Si fueran las noches, tendría que decir se escondían. Tiene que haber siempre concordancia, pero quien realiza la acción de esconderse es la noche. El tercero, marcamos el enunciado de la mayúscula al punto. Algunos pájaros cantaban las horas como relojes. Tenemos el verbo cantar, el verbo conjugado, cantaban. ¿Quiénes cantaban?
Los pájaros, pero este pájaro se está acompañado por algunos. Tenemos que marcar algunos pájaros, no solamente pájaros. Algunos pájaros es el adyacente verbal que corresponde al sujeto explícito. No hay más verbos conjugados, por lo tanto hay una sola oración. Vamos al siguiente. Vamos a marcar el enunciado de la mayúscula al punto. La corriente se cargaba de estrellas. Esto dentro del relato es la corriente de agua donde se reflejan todas las estrellas. Bien, entonces acá el verbo es cargarse. Cargarse. Entonces se cargaba. Se cargaba. ¿Quién realiza la acción de cargarse? La corriente. Por eso, este sujeto no necesariamente va a ser un humano. Son relaciones sintácticas, es quien realiza la acción, pero ese quién, o sea, muchas veces preguntarle al verbo quién es que realiza la acción nos puede ayudar. No siempre, pero en la mayoría de los casos nos facilita la identificación. La otra forma es cambiar el número, por ejemplo, la corriente o las corrientes, y si el verbo necesita cambiar, ahí tenemos otra prueba. Bien, de que esta función es la de sujeto explícito. Entonces tenemos la corriente se cargaba de estrellas, no hay más verbos conjugados, hay una oración. Y vamos al último que elegí para mostrarles cómo se identifica el sujeto, o el sujeto explícito léxico. Marcamos, como hicimos hasta ahora, primero el enunciado de la mayúscula al punto. Las lagunas le tiraban de la cabellera a los sauces. No sé si conocen los sauces, que caen las hojas, entonces se imaginan las lagunas corriendo y esos hilitos que llevan. Divino. Bueno, acá lo que tenemos es el verbo tirar, ¿sí? Y tenemos tiraban, verbo conjugado. ¿Quién realiza esta acción de tirar? Las lagunas. Aquí tenemos sujeto explícito, las lagunas. Si fuera la laguna, tendría que decir la laguna le tiraba, ¿no? En todos los casos acá, tercera persona plural, este sujeto gramatical tercera persona plural, que corresponde a un ellos o ellas, en este caso un ellas. Bien, no hay más verbos conjugados, así que tenemos una sola oración que la marcamos antes del punto. Y bien, y espero que el hacer este ejercicio les facilite las tareas del año. Adiós.